Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también al Ateneo por acogernos, al Instituto de Estudios Riojanos por organizar junto con no sé qué destacamento del ejército todas estas cuestiones, pero que está muy bien. Y gracias a vosotros por haber venido. Yo, de verdad, veo muchas caras conocidas. De tanto oírme, yo creo que no vais a aprender mucho, porque me conocéis desde hace muchos años. Aún así, bienvenidos a todos y si os parece, comienzo. Voy a comenzar pidiéndoos un poquito de paciencia. La charla va sobre la fauna en el río Ebro, pero primero vamos a empezar con un poquito de imaginación. Imaginaros una joya preciosa. ¿Se me oye bien? Sí, vale. Una joya preciosa, una joya antigua, una joya como esta. Un reloj de bolsillo, de un reloj de nuestro tatarabuelo, de oro. Lo miré y este reloj no vale menos de 6.000 euros. Imaginemos que nos da no sé qué y le quitamos las tapas que lo protegen. Primero una, luego otra y luego otra. El reloj sigue siendo, pero ya tiene menos protección, se puede rayar, la temperatura lo puede dañar. En otro arrebato le ponemos un tope dentro de la esfera que nos dificulta el paso de las agujas. El flujo de las agujas nos lo dificulta. Como no nos hemos quedado tranquilos, teñimos con un líquido abrasivo, maloliente, el espacio que hay entre el cristal y la esfera. Le quitamos el aceite de las tuercas en otro arrebato. Le quitamos algunas tuercas. Hemos dicho que es un reloj analógico. ¿Veis bien? ¿Os molesto? No. Y que tiene, evidentemente, una maquinaria perfecta. Una maquinaria más que suiza, vamos. No contentos con ello, con un martillito, le damos por los costados y lo achatamos un poquito de tal manera que la maquinaria roza un poquito y también dificulta su funcionamiento. Y como no nos hemos quedado tranquilos, le limamos la potencia del reloj, es decir, la manivela con la que le damos cuerda. Y por último, le metemos piezas de otros relojes. Ya no son genuinas. Le metemos piezas de otros relojes, engranajes, ruedecitas. ¿Vosotros creéis que daría bien la hora este reloj? ¿Podríamos seguir considerándolo una joya? ¿Sería tan valioso como antes? El reloj está descacharrado, evidentemente. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Está descacharrado? La apariencia es buena, no obstante. Ahí lo tenemos, con su cadenita de oro maravillosa, tal.
Pero basta con eso. Bueno, pues eso es lo que le ha pasado durante los siglos al Ebro. Le hemos ido quitando unas cosas, poniéndolo otras y añadiéndole otras más. Ahí lo tenéis. El libro es una joya antigua, más antigua que ese reloj, pero es un sistema fluvial. No solamente es un canal del que podemos coger agua o verter agua. Y bueno, nos conforta cada vez que vemos y nos paseamos, nos conforta. ¡Ay, el río, el Ebro! ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, el Alto Ebro! ¡Oh, el embalse del Ebro ahí en cabecera! ¡Oh, cuánta superficie! Los meandros de la zona de Frías y todo eso. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y sin embargo, pues también está embalsado pues en Cillaperlata, en Cereceda, en Sobrón, donde vamos a pescar, en ese camping maravilloso, el Ebro. 252 kilómetros tiene el Alto Ebro, lo que el profesor Ollero el otro día define como Alto Ebro, que se caracteriza sobre todo por su pendiente. Luego veremos que se caracteriza por más cosas, pero también por su pendiente. Es más elevada que en el resto de los tramos. Y luego pasamos al Ebro Medio, que también, pues, bueno, es motivo de arte, es preciosa esa acuarela del Ebro, ¿no? El Ebro Medio, según Ollero, viene a medir unos 500 y pico kilómetros. Ahí la pendiente es menor y ya, luego veremos, tiene otra serie de características. Y luego el Ebro Bajo, bueno, el Ebro Medio llega desde las Conchas de Haro, que es donde termina el Ebro Alto, o el Alto Ebro, según Ollero, hasta Mequinenza. Y claro, el Ebro Medio pues es una maravilla cultural también. El Ebro guarda silencio al pasar por el Pilar. Y la Virgen está dormida y no la quiere despertar. Y solo el olvido los riega a esos yermos de Aragón, mientras el agua del Ebro se la llevan. Algo así decía la bullonera, no sé si os acordáis de la bullonera. Bueno, es una maravilla. El Ebro, ahí empieza el canal de Aragón, el canal de Lodosa, bueno, qué maravilla, qué. Bueno, y luego pasamos al Ebro Bajo, empieza en Mequinenza, una gran presa, maravillosa. Oh. Las centrales, o sea, las empresas hidroeléctricas están contentísimas con Mequinenza, con Ribarroja, con Flix. Ercros está contentísima con Flix. Y más abajo llega el Delta. Y en Serta Tibenis hacemos otra presa y regamos ese delta con unas aguas que nos permiten crear, hacer, cultivar un arroz maravilloso. ¿Vale? 146 kilómetros tiene el Bajo Ebro. Y sin embargo, más o menos lo he venido diciendo, esa maravilla que queda muy bien cuando la miramos, que queda muy bien en las pinturas, en la cultura, pues ha sufrido durante toda su historia grandes afecciones. No es una excepción el Ebro. No es una excepción el Ebro. Esto le está ocurriendo a todos los ríos, más o menos caudalosos, en mayor o en menor medida. Pero bueno, hoy nos toca hablar del Ebro. Y lo primero que le pasó al Ebro es la pérdida de vegetación. Se instalaron pueblos
acordáis de las tapas de reloj? Que estaban quitadas con unas, o que estaban tachadas con unas aspas verdes. Pues eso es lo que le hemos quitado al Ebro históricamente. Le hemos quitado la protección. Y no solamente la protección, sino la biodiversidad que lleva esa protección. Le hemos quitado... Bueno, ahí tenéis un dato. En los años 50, que es ya mucho decir, el Ebro empezó a ser Ebro allá por el terciario. Bueno, en los años 50 habíamos reducido ya en un 60%, mejor dicho, hemos reducido en un 60% lo que todavía quedaba en los años 60. Si os fijáis, lo amarillo es lo que queda de vegetación del Ebro y lo blanco, fijaros qué superficies, es lo que hemos quitado, lo que fue. Pero esto es lo que fue en 1950. Antes era bastante más. Formaba un gran bosque galería con sus sotos, sus riberas y tal y cual, que se ha ido perdiendo, normal. Bien. Los sotos y bosques galería, ¿qué servicios ecosistémicos nos dan sin tener que pagar nada? Pues ahí lo tenían. Propician un medio más húmedo y más fresco, cosa que es bueno para la fauna. Impiden la erosión de las orillas y las estabiliza. También es bueno para la fauna. Dime. Aquí, así. Ah, bueno, porque no os dejo ver. ¿Veis perfectamente? Donde queráis me pongo. Ah, es por la cámara, que no salgo en la cámara. Bueno, así no se rompe, no os preocupéis. Bueno, disipan el exceso de energía de las crecidas, nos lo decía el otro día el profesor Ollero. La vegetación es necesaria para parar la inercia de las crecidas. Son, sobre todo, una defensa natural efectiva que no necesita de inversiones ni mantenimiento. Si mantenemos la vegetación, mantenemos todo el ecosistema fluvial y también nuestra economía. La de largo recorrido, no la de corto recorrido. Favorecen la biodiversidad, por eso estamos aquí, hablando de la biodiversidad del Ebro, que es la fauna. Purifican y filtran las aguas de escorrentía, proporcionan espacios naturales para el recreo y disfrute, proveen de materias primas a los habitantes locales. La cestería, la pesca. ¿Quién no se acuerda, ya que tenéis casi todos una edad como yo, de los madrilleros que iban con su barca pescando barbos y loínas y tal y cual? ¿Quién no se acuerda de las trampas que se ponían, sedales durmientes para las anguilas? Todo eso ha desaparecido, ha desaparecido. Y también, por si fuera poco, ayudan a mitigar el cambio climático. Fijan en sus troncos el carbono. Bien, pues la primera chapuza que le hicimos al Ebro y que le seguimos haciendo al Ebro es haber disminuido su potencial biológico vegetal. La segunda afección es la construcción de azuyos y presas. Esto viene de lejos también, pero no de tan lejos como la pérdida de vegetación. En el cauce del Ebro hay decenas y decenas de... Yo no lo he buscado en Confederación Hidrográfica, no lo he encontrado. No, seguro que las tienen contadas, o bueno, yo a lo mejor es que soy muy pato, pero no he encontrado el número exacto de lo que es el cauce del Ebro, sí del global de toda la cuenca. Bueno, aún así me he buscado la vida y aquí tenéis unas que con estas otras os dais cuenta que al Ebro lo hemos compartimentado. Ya ha dejado de ser una pendiente
más o menos pronunciada según el tramo en el que estamos, sino que lo hemos compartimentado decenas de veces, decenas de veces. Las primeras empezaron pronto. Xerta, no sé si sabéis dónde está Xerta, está como a 51 kilómetros de la desembocadura, ¿de acuerdo? Es Tarragona, Xerta Tibenis. Ahí empezaron ya los árabes en el siglo XII a poner una presa. Se remodeló, es decir, se amplió en el XV y ya se llegó al paroxismo, creando los dos brazos que mandan agua al delta en el siglo XIX. Rueda. ¿Alguien conoce el monasterio de Rueda? Cisterciense. Se llama de Rueda porque tiene una enorme rueda que gracias a un azud da vueltas y bombeaba agua para el cultivo de esos monjes cistercienses, ¿no? El de Machín a lo mejor no lo conocéis, pero está cerca de Calahorra. Este es en La Rioja. Este también es del siglo XVI. Luego vino el Canal Imperial de Aragón, siglo XVI y siglo XVIII. Ahí Carlos I ya hizo sus pinitos de poner azudes y presas. Y luego vino Carlos III y puso el Canal Imperial de Aragón, por ejemplo, ¿no? Y luego vinieron ya en los años 60 las grandes presas, ¿no? Como Mequinenza, Flix, Ribarroja. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa cuando se construye un azud, una presa? Pues que interrumpen el flujo natural de los ríos, provocan pérdida de hábitats terrestres y acuáticos, impiden la migración de los peces, fragmentan el hábitat, con lo cual provocan extinción de especies, alteran el flujo de los sedimentos, acordaos de lo que dijo el otro día Ollero. Un río no solamente es su cauce y su agua, sino también un mecanismo que mueve los sedimentos. Es un río, nunca hay que tener al río como, o nunca hay que considerar al río como un caudal solamente de agua. Es agua y sedimento. Bueno, pues alteran el flujo de los sedimentos, aumenta la turbidez, la geomorfología, todo eso nos explicó el otro día el profesor Ollero. En definitiva, destrozan la salud fluvial, ¿no? Y luego, los flujos que se producen, los desembalses que producen los embalses, no son naturales. En invierno acumulan agua y en verano la sueltan. Cuando un río de estas características lo que necesita es invertir ese proceso. Es decir, en verano los ríos mediterráneos llevan poca agua y en invierno llevan un poquito de más. Bueno, y no solamente eso, sino que desplazan las comunidades humanas, históricas, tal, eso ya lo sabemos, ¿de acuerdo? La tercera gran afección medioambiental que ha sufrido históricamente el Ebro ha sido la contaminación de las aguas. Eso empezó de forma fuerte cada vez que empezamos a colonizar por encima de un punto importante de población las grandes ciudades, los años 60 y tal. Aquí he puesto la fotografía de Aircross Flix, no sé si sabéis de qué va esto. Esto es una planta química que lo mismo te hace nitrato que amoníaco, que sosa cáustica, y luego todo lo vierte al Ebro. De tal manera que esto que veis aquí es una engañufa que están haciendo para quitarle todo el mercurio que está depositado en los fangos. Pero la proporción de mercurio y de cadmio y de otros metales pesados que tiene el tramo bajo del Ebro, estamos en Flix, es enorme. Y bueno, ya veis, las principales fuentes son los vertidos urbanos, ganaderos, industriales. Y luego hay otra cosa que está totalmente, por eso se llama difusa, que es difícil de solucionar,
yo diría que actualmente imposible, y menos tras las tractoradas estas, que es la contaminación difusa. No me quiero meter más. Y es que las depuradoras no son perfectas. Ahí tenéis su rendimiento. Son bastante buenas, incluso muy buenas, eliminando sólidos en suspensión. Todo lo que he hecho, vamos, en la fregadera, en los servicios, tal, así de cierto grano, pues lo quitan. La materia orgánica, bajan mucho, la DBO, la DQO, la bajan mucho, que luego eso influye en el pH y en la anoxia de los peces que se mueren, ¿vale? Y fermentaciones no deseadas, que también bajan. Los nitratos también son bastante eficientes. La de Dar de Logroño, esta es la de Zaragoza, que es la más grande que tenemos en todo el Ebro. Y claro, siguen estudiando la optimización de la Dar de la Cartuja de Zaragoza. ¿Por qué? Pues porque, como estoy diciendo, no son perfectas. Y son muy poco perfectas, son muy poco eficaces para los microplásticos. ¿Habéis oído de los microplásticos del mar? Pues mira, los microplásticos empiezan en nuestros hogares. Hemos comprado, yo el primero, telas, ropas, plásticos, que continuamente están echando microplásticos, que no solamente toma la fauna, sino que luego va al mar. En unas jornadas de concienciación, el Colegio de Barea, no sé si lo leíste en el periódico porque vino varias veces, decía, el mar empieza en la alcantarilla. Pues eso es lo que ocurre. De acuerdo. Las sustancias que no depuran la sedar, en vez de ocasionar la muerte súbita de los peces, por anoxia o por otras cosas, cambio de pH, ocasionan daños directos en algún órgano, es decir, enfermedades subletales, enferman del riñón o de sus órganos genitales, o favorecen unos comportamientos poco adecuados ante los predadores, todas esas historias, ahí lo tenéis. Sobre el sistema reproductivo, inmunológico, bajan las defensas, alteran el comportamiento alimentario o alimenticio, reproductivo, migratorio y evasión de depredadores. Y no solamente eso, sino que acumulan en sus tejidos sustancias tóxicas para depredadores y uso humano. Hoy en día no se puede comer un pez del Ebro, porque entre otras cosas lleva todos los fármacos que nosotros utilizamos habitualmente. Lleva antibióticos, lleva, ¿qué más? Productos para el sueño, ansiolíticos, todo lo que nos metemos va al Ebro y se lo comen los peces o se lo beben. Y claro, a pesar de que hay contaminaciones, aquí tenéis una panoplia de cosas que he encontrado en cualquier sitio, donde dicen, pues nada menos que la contaminación de la cuenca del Ebro está por encima de la media nacional. ¿Vale? Es un buen récord. El drama del río Ebro vierte 2.200 millones de microplásticos al Mediterráneo al año, lo que os he comentado. El Ebro es un río altamente tóxico, Rioja 2. También tiene contaminación. También tiene contaminación térmica. Con el Ebro se refrigeran 3 empresas al menos, 2, o sea, una en Castejón, otra en Arrúbal y otra más abajo, no me acuerdo dónde es, se refrigeran las centrales de ciclo combinado de gas natural. Y también las
las dos centrales, que están las dos en Ascó. Y bueno, el Ebro entra en modo de mar menor, ya sabemos, por eso lo he puesto, porque todos conocemos lo que le pasa al mar menor. Y claro, y esta señora, y diréis, ¿y por qué he sacado a esta señora? A esta señora. Ahora hay un señor. Ahora hay un señor, desde diciembre del 22 hay un señor, pero esta señora, que es la jefa de la Confederación Hidrográfica del Ebro, dice, vamos a ver, si nosotros depuramos de maravilla, y la contaminación difusa es probablemente el mayor problema ambiental del Ebro. ¿Quién lleva las competencias de la contaminación difusa? La Confederación Hidrográfica no. Se lo quita de encima el problema. Y ahí lo dejo. Más cositas que encontré. Prohibido comer peces. La contaminación del Ebro salta la alarma. Ahí veis, ¿no? Peces muertos. Porque las depuradoras, por mucho que os empeñéis, no lo depuran todo. Está muy bien construirlas, que está muy bien. Pero a lo mejor le faltan fases. Una fase terminal no fase terminal de morirse, sino una fase terminal de un tratamiento terminal, gracias, un tratamiento terminal más exhaustivo, es decir, más dinero. Habría que invertir más, como se está invirtiendo en Zaragoza. Y bueno, y por fin la última, bueno, no la última, sino la última de las grandes, es que hemos introducido de todo bicho viviente en el Ebro. La carpa, según algunos, la trajeron ya los romanos. Bueno, según otros, últimamente dice que fue Felipe II. Me da lo mismo. La tenca, algo parecido. El carpín dorado procede de la jardinería. Bueno, esta es curiosa porque los monjes cistercienses llevaban a cada uno de los cenobios, de los monasterios, llevaban tencas porque aguantan muy bien, porque aguantan mucho tiempo en agua con poco oxígeno y eran muy fáciles y era una fuente de transportar a largas distancias y era una fuente muy buena de proteína. Y como comen un poquito de todo, pues eran capaces de... Pero bueno, ahí tenéis, ahí os he plasmado de la procedencia de cada uno de algunos de los bichos. Daos cuenta que de peces solamente hay 20 especies exóticas, algunas invasoras, otras muy invasoras, en el Ebro. Cuando los autóctonos, los peces autóctonos, incluido el delta del Ebro, solamente son 27. O sea, de todo lo que hay en el Ebro, 20 no son de aquí, como decía la canción, y 27 sí que son de aquí, con la gran diferencia de que a los que no son de aquí les va muy bien y a los que son de aquí todavía quedan, les va muy mal. Bien, ahí tenéis algún ejemplo. Y otras afecciones medioambientales del río Ebro, pues seguro que las conocemos. Dragados y canalizaciones, las famosas escolleras. Unifican el ecosistema. Primero lo dragan, es decir, destrozan todos los suelos. ¿Quién podría vivir en una casa en la que le han destrozado el suelo de parque tan maravilloso? Destrozan todos los suelos. Luego, no contentos con eso, lo allanan, es decir, le quitan pozas, todos los cubículos donde se pueden, según su estado de ánimo y la época, donde se pueden cobijar los animales, la fauna. ¿De acuerdo? La estación de áridos hace algo parecido, pero en las orillas. Localmente en orillas, ¿de acuerdo? Colmatación de fondos, como hemos hecho
presas, ya no es una pendiente más o menos continua el Ebro, sino que son escalones, donde en cada uno del escalón hay colmatación, pues se colmatan los fondos. ¿Cuál es el problema de los fondos colmatados? Que ya no hay la fauna, los insectos, por hablarlo simplificadamente, que tiene que haber en el fondo. Y no solamente eso, sino que los peces que tienen que frezar es poner huevos, que tienen que frezar en las gravas, como no las limpian las crecidas, como no las limpia la corriente, están totalmente colmatadas de fango. Y ya, por mucho que la loína, que nos comíamos antes, cuando digo antes, es por algo, en San Bernabé, y ahora nos comemos truchas americanas, no sé si lo sabéis, truchas americanas. Menuda manera de guardar la tradición. ¿Por qué no encontramos loínas? Porque no las hay. Bueno, pues las loínas frezan en los cascajos, en las gravas. Si está colmatado no pueden frezar. Bueno, sí pueden frezar, pero ¿qué es lo que les ocurre? Por anoxia los huevos se mueren. Luego no hay reproducción. Luego la pesca abusiva. La pesca abusiva se ha producido sobre ciertas especies. Una de ellas, por ejemplo, es la anguila. Y luego lo que os comentaba antes, caudales invertidos, desembalses. Los desembalses se hacen en función de los riegos que necesitan los agricultores, que se llevan el 80% de las aguas embalsadas de este país. Y los ritmos agrícolas no coinciden con los ritmos de los ríos. Vete tú a decirle a Confederación que cambie el ritmo. Las tractoradas serían épicas. Bueno, y no solamente eso, el contexto global. El Ebro ha perdido en los últimos 25 años gran parte de su caudal. Y se espera que en los próximos 15 años se pierda el 20% más. Eso, los planes hidrológicos, que cuesta hacerlo años, el último, no me acuerdo de cuándo es, pero es de cuando reinaba Carolo, y todavía no se han puesto de acuerdo en el próximo, está ahí en borrador, son cálculos que siempre miran la historia. Y últimamente ya están incorporando las variables del cambio climático, pero hasta ahora no se incorporaban. De tal manera, quiero recordar que en el Ebro hay unas 700.000 hectáreas de riego en el Valle del Ebro. Y el último plan hidrológico ha planificado tener 900.000. Y hay otro plan que quiere 1 millón y pico mil. Es decir, la necesidad de agua, si no hacemos planes de ahorro, acabará con el Ebro, si no ha acabado ya. Bien. Y ahora vamos a meternos en la biología. Pido disculpas por haber sido un poquito largo, pero creo que convenía refrescarnos a todos de los problemas que nosotros vemos, mejor dicho, que no vemos y que aguantamos cuando vamos a una presa, tal, y no vemos que eso implica problemas de la fauna. Vayamos a lo que es zoogeografía pura y dura. Ahí tenemos el Ebro. Ahí tenemos el Ebro, ¿de acuerdo? Y es un gran corredor que une la España verde, es decir, donde más frío hace, donde más lluvia cae, y donde más verdes son los bosques, con la España mediterránea. Es decir, la España verde llegaría más o menos a su tramo alto, y luego todo lo demás, tramo medio, bajo y delta, es España mediterránea. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso?
desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista biológico, que arriba, vamos a hablar primero de la vegetación, os he dicho que la vegetación era importante para la fauna, nos encontraremos pastos verdes, hayas, robles, abedules, alisos, sauces, arbustivos, bosques mixtos de frondosas, chopos. Eso es lo que hay arriba. Conforme el Ebro va metiéndose en el Mediterráneo y va perdiendo pendiente, aparecen, mejor dicho, desaparecen las hayas y los robles y tal, y vienen las encinas, tal que todo esto, como bosque colindante, vienen los sauces blancos, los álamos blancos, los fresnos mediterráneos, los tamarices, aunque no se vea, y los carrizales, porque la pendiente es menor y permite esa vegetación diferente. La fauna depende del clima y de la vegetación. Entonces, si aquí tenemos un clima diferente y una vegetación diferente, unos bosques diferentes, nos darán animales, o vivirán ahí animales, que no vamos a ver en el resto del Ebro. Y por eso los he seleccionado. He hecho una trampita. Este señor, es que me he dedicado, he estado 5 años estudiando los caracoles y no he podido aguantarme. En el Alto Ebro, ese que tiene hayas y que es calizo y tal y cual, pues hay un caracol que, si os dais cuenta, explicaría, eso será otro día, explicaría perfectamente las subespecies de este caracol, que es el caracol de Quimper, porque Quimper está aquí, y lo descubrieron aquí en vez de en Asturias, y no podría ser el caracol asturiano, pues explica perfectamente los adelantos y los retrocesos del hielo durante el Pleistoceno. ¿De acuerdo? Entonces, lo he puesto ahí porque está por esas laderas que todavía no son río Ebro, pero que son aguas ya del Ebro, a pesar de que no vayan en un cauce concreto, sino que van percolando por los bosques, por los prados y tal. Son aguas del Ebro. Entonces, bueno, ampliando un poquito el concepto, he metido el caracol de Quimper, que solo está ahí, y en el sistema ibérico, pero yo me he ceñido solamente a lo que es el Ebro, no a su valle. Otros 2 animalitos, como también estudié las libélulas, sé algo de ello, que son centroeuropeos, que son fauna atlántica, que son fauna eurosiberiana, son estas dos libélulas, el caldil ancho y el alguacil montano. Por fin, os voy a dar una primicia, las libélulas en España van a tener nombre común. Se las va a poder mencionar más allá del nombre científico. Éramos el único país que no había puesto nombres comunes a las libélulas. En inglés, en checo, en alemán, en suizo. Todos los países tienen nombres comunes, su lista de nombres comunes a las libélulas. Bueno, pues se presentará en breve y por fin hemos bautizado en español a las libélulas. Bueno, pues ahí hay 2 libélulas que tienen como característica, y por eso las he puesto ahí, que solo están en el norte de España, en la España verde, en el comienzo del Ebro, ¿de acuerdo? Y he puesto un mamíferito aquí, que no sé si os suena, es el musgaño patiblanco, es como una musarañita de agua, no sé si la habréis visto alguna vez. Pero el musgaño patiblanco, fijaros que solo está, bueno, sí, bueno, no es un tal, bueno, bien, le vamos a llamar topos. Sí, ahora saldrá. Bueno, el caso es que, si os dais cuenta, las especies que tiene el Alto Ebro son de corte eurosiberiano.
¿de acuerdo? Como la vegetación. Y este es el musgaño patiblanco. El que hay en el resto del Ebro es el musgaño de Cabrera, que es muy parecido, pero es más mediterráneo. ¿De acuerdo? Ese no lo he puesto. Y otras cosas que hay por ahí arriba y que no llegan al Ebro mediterráneo, pues la salamandra, el desmán ibérico, que si os dais cuenta, fijaros qué amplitud de área de distribución tenía antes y ahora en qué se está quedando. Yo os diría que todavía queda menos, porque este mapa es antiguo. Lo saqué del ministerio y es antiguo. El desmán ibérico. ¿Habéis visto alguna vez algún desmán? No. Bueno, pues... Bueno, no, la rata de agua es un roedor y esto es un topo, esto sí que es un topo acuático, ¿de acuerdo? Tiene la característica de que se llama ibérico porque solo existe en la península ibérica. Este es un endemismo, este es de pata negra, este es pata negra ibérico. Y luego he puesto, pues como también me gustan los anfibios y los reptiles, la ranita de San Antonio, que ya veis que baja hasta aquí, en teoría, pero vete a buscar las ranitas que yo encontraba en los Sotos de Alfaro en los años 80. Ya no están las ranitas de San Antonio en el mismo Ebro. Hay que subirse ahora hasta más arriba de Miranda para encontrar una ranita de San Antonio en el Ebro. Y lo mismo le ocurre a este señor, que es un lagarto típico de ríos, realmente de ríos más pequeños, pero en las zonas más altas del Ebro lo podremos encontrar. Es un lagarto que por poquito no llega hasta La Rioja, llega hasta Pancorbo y no llega hasta La Rioja. Aquí tenemos el lagarto verde que es parecido, pero no es lo mismo. Este es muy fluvial, por eso lo he puesto porque es muy fluvial. Le gustan los arroyos, le gusta estar cerca del agua. Acordaros, lagarto verdinegro. Y por supuesto la anguila. ¿Por qué la he puesto aquí? Podría estar en cualquier sitio del Ebro, arriba, abajo, adelante, atrás. ¿Pero por qué la he puesto aquí? Porque la anguila ha sufrido lo que no sabe nadie. En 60 años ha desaparecido el 92% de su área vital en el río Ebro. Fijaros, aquí abajo. Lo amarillo y rojo estaba poblado con anguilas. Eran capaces de subir hasta el último escondite. Qué sé yo, arriba al Maguillo. Cervera. Qué sé yo, la Monjía, por decir algo, por decir ríos mediterráneos. Por supuesto, hasta cualquier aldea del Tirón o de Loja, mejor dicho, o qué sé yo, hasta Lumbreras. Bueno, pues esta es el área potencial de la anguila que teníamos antes de los años 60 y esta es la actual. ¿Por qué está solo aquí? Porque las presas se lo impiden. Es un animal que come de todo, y tiene una habilidad tremenda para ascender por los ríos y podría estar en cualquier sitio. Y es muy abundante y formaba parte de nuestra fauna. Actualmente ya veis dónde está. Y luego he puesto el cangrejo autóctono, que si os dais cuenta, bajaba hasta La Rioja más o menos, por el Ebro también, hace muchos años. Lo que pasa es que ahora hay controversia porque el cangrejo autóctono dicen que no es autóctono, que lo trajo Felipe II, junto con la carpa y el lucio, y que lo trajo de Italia y que es el italiano. Bueno, pues bien. Sin embargo, hay otra
otra universidad, en este caso de Sevilla, que han encontrado cangrejos y a esos nuestros, los de toda la vida, y a eso le llamamos, o le llaman, o dicen que es cangrejo autóctono. Bueno, hay controversia, pero el caso es que este cangrejo, no el cangrejo rojo americano, ni el cangrejo señal americano, el cangrejo bajaba, su área de distribución en el Ebro bajaba más o menos hasta La Rioja, Navarra, por ahí. Por el Ebro, por los ríos adyacentes, es decir, por sus afluentes, bastante más. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Y también he puesto como fauna del Alto Ebro, pues la trucha común, a pesar de que, si os dais cuenta, esto está sacado de los aprovechamientos del Madoz, diccionario Madoz, que menciona entre los recursos naturales que explotan cada uno de los pueblos, 93 pueblos, los he contado, 93 pueblos a lo largo del Ebro, donde se pescaba la trucha. Bueno, pues la calidad y todo esto del Ebro ha variado tanto que ha perdido el 75% de su territorio, porque bajaba hasta el monasterio de Rueda, el que he mencionado antes. Evidentemente, todo este tramo truchero no se alimentaba de los ríos adyacentes. ¿Por qué? Porque ahí no hay tanta grava como para que pueda procrear la trucha. Seguro que hasta el monasterio de Rueda y toda esta zona de Navarra y Aragón, lo mismo que ocurría en el Ebro, bajaban solamente las truchas al Ebro, las truchas grandes, que luego subían, esto tiene su intríngulis, que luego subían a frezar a los ríos adyacentes. Me da lo mismo que sea el Najerilla, que sea el Aragón, ¿vale? Otro bicho que ha perdido nada menos que en el Ebro, ya no hay en el Ebro. Ya no hay en el Ebro. Es el barbo colirrojo, el cachuelo que le llaman en la zona del Leza. Ya no lo hay. En el Ebro ha perdido toda su población. Ya solo existe en algunos de los afluentes que lo mantienen. Es más, tiene una característica. Yo he podido contabilizar durante todos estos años cómo los barbos de montaña, los barbos colirrojos, cada vez que se hace un embalse desaparecen. El último embalse que se ha hecho es el de Enciso. Bueno, pues hasta ahora había mucho cachuelo, mucho barbo del rojo, pues si no han desaparecido ya, en unos años desaparecerá. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado antes, los desembalses que se producen por cuestiones agrícolas varían totalmente el flujo del agua. ¿De acuerdo? Y otro que ha desaparecido es el cacho. Este seguro que no lo conocéis nadie. Es un ciprínido, es como la carpa, como la loína, un ciprínido. Que curiosamente está distribuido por el Tajo, por el Guadiana, por el Guadalete, y sin embargo aquí en la zona esta de Navarra, Rioja, algo de Aragón y Álava y Burgos, por lo que sea había una población, pero que ha desaparecido del Ebro, ya no puede vivir en el Ebro, no se dan las condiciones, y solo hay alguna cosita, alguna población, ahí va, me equivoco, alguna población en Álava, en el río Arriba, en el río Zadorra, en el río Vallas, todavía quedan algunos, allá le llaman zaparda, a lo mejor lo habéis oído, en vez de barbo, o sea, cacho, le llaman zaparda, vale. Y luego tampoco me he podido resistir, ya que estamos en el Alto Ebro, de meter cosas
que están por allá, que beben agua en el Ebro y que corretean por allá, ¿no? El urogallo ya desapareció de la cuenca de Cantabria. Ya desapareció. Este lo podemos dar por extinto, el urogallo, ¿vale? La perdiz-parilla ya veis, de haber muchas a muy pocas. El oso todavía se ve de vez en cuando. El lobo todavía se ve más, sí. Y el rebeco, este es un relicto pleistocénico. Este es un animal que, como el caracol de Quimper, ha sufrido, o como la perdiz pardilla, ha sufrido retrocesos de su área de distribución conforme había glaciaciones o no, y al final pues, se ha quedado bien ahí arriba. ¿De acuerdo? Venga. Pero ¿y qué pasa con la fauna del medio y el bajo Ebro? Pues que han desaparecido, medio desaparecido algunas. Yo he destacado la margaritona porque está que es una almeja de río, no sé si sabéis que hay almeja de río, almeja de concha potente, con la que en Teruel, en Aragón, hacían mangos para navajas y tal, o sea que tenía su nácar. Por la margaritona, si os dais cuenta, ya solo existen estos puntos. Y vuelvo a decir, este mapa es antiguo. Y hace poco apareció una, estas vienen a vivir unos 80, 90 años. Entonces, bueno, pues apareció una, hay La Rioja, pero no han aparecido más. Todas las demás que se han muestreado han aparecido muertas. Aparecen las conchas, pero muertas, ya se han muerto. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque les falta los peces con los que las larvas necesitan, o en los que las larvas necesitan apoyarse en las branquias de esos peces, necesitan apoyarse para poder vivir durante los primeros meses y luego pasar a ser almejitas. Hay una larva que se llama gloquidio, que se queda en las agallas y ahí se alimenta, va y viene con el pez, tal. ¿Qué peces son? Pues uno que ha desaparecido hace muchos siglos del Ebro y de España. Bueno, no, el Guadalquivir queda alguno. Que es el esturión, y se sabe también que el pez fraile, que lo está pasando también muy mal, que también es del Ebro, sirve de hospedador de esas larvas. Entonces, nos queda muy poca margaritona, nos queda muy poco bisón europeo, y la culpa la tiene un invasor, el bisón americano. Con esto no quiero decir nada, por el apellido americano. Y claro, además de la margaritona, estas las he puesto porque son también almejas que se pueden confundir con la margaritona, que son estas tres, la unio, la potomida, la anodonta. Bueno, bien, son almejas grandes que lo están también pasando muy mal, precisamente por todos los cambios que hemos hecho en el Ebro. ¿De acuerdo? Y claro, en el Ebro no solamente hay cosas que nos llamen la atención. En el Ebro, y es precisamente la base de todo, ese suelo, ese rodear las rocas, ese rodear las plantas acuáticas, lo hacen una serie de animales, animalillos, macroinvertebrados les llamamos. Aquí he puesto las efímeras porque este enjambre lo habremos visto muchas veces. Por eso he puesto las efímeras. Hay más, hay tricópteros, hay plecópteros, hay muchos ópteros. ¿Por qué? Porque hay del orden de, no sé, son entre 1.500 y 2.000 especies diferentes en el Ebro. De estos animalillos a los que nadie se refiere nunca, ni en ningún plan hidrológico, ni en ningún estudio de impacto ambiental, ni nada. Nadie se refiere a nada. Y sin embargo son la base del alimento de todo lo que nosotros consideramos maravilloso, las aves, los peces, no sé qué, no sé cuántos. Si no están estos, no hay aves, ni peces, ni nada por el estilo. Bien. Por supuesto, donatos.
Y claro, los macroinvertebrados bentónicos es que están en el suelo, en el fondo. Son mucho más que indicadores biológicos. Si os dais cuenta, antes los odonatos como indicadores de la calidad de las aguas. Si hay aguas buenas, hay odonatos. Si no hay aguas buenas, no hay odonatos. Si hay efémeros, hay tal. Bueno, pues yo digo que son mucho más y hacen una serie de servicios ecosistémicos. Además de indicarnos la calidad de las aguas, también son fuente de alimento, lo que os acabo de decir. También descomponen la materia orgánica. Cada vez que baja, que salta al Ebro una hoja, o hojas, o 1000 hojas, o madera, o cualquier otra cuestión orgánica, ellos los componen con sus mandíbulas, tal y cual. Y bueno, y son agentes de biodegradación directa, de moléculas complejas, de proteínas y tal. Y hay de muchos tipos, herbívoros, carnívoros, detritívoros, filtradores, depredadores, raspadores de sustrato. Todo esto es el alimento de la fauna que nos gusta. Y sin embargo no le damos ningún valor. Cuando la calidad de las aguas es buena, pues hay muchas especies con poblaciones numerosas. Si la calidad es mala, hay pocas especies, se repite una y solo tienen poblaciones muy numerosas. Yo me acuerdo de hace años cuando el Támesis estaba totalmente contaminado, el estudio que hicieron solo daba como especie microorganismo vivo el tubifex. ¿Habéis oído hablar del tubifex? Pues es un gusanito que vive en el fondo y solo había tubifex. Era el único que era capaz de aguantar la contaminación del Támesis. Luego ya hicieron sus cositas, ya mejora un poquito como Madrid, con el Manzanares. Bueno, acordaros del reloj, que parece que está bien, bonito y tal, pero en realidad es un desastre. Hay ausencia, además, se han estudiado poco, de datos concretos. Yo he cifrado entre 1.500 y 2.000 especies las que hay en el Ebro. No se sabe en realidad cuáles son porque no se ha estudiado mucho. De los cuales el 15% se calcula que son endemismos, es decir, no están en otra parte del mundo, ¿no? Y ahí tenéis, la inmensa mayoría son moscas y mosquitos, 32% de esas poblaciones de macroinvertebrados. Luego vienen los escarabajos, coleópteros, 14%, tricópteros, que son esos que veis ahí. Bueno, este sería un díptero, es decir, una larva de un mosquito. Este sería una larva de escarabajo. Este sería el tricóptero. Esto sería una efímera. Y esto sería un gamáride, es decir, una de estas quisquillitas de agua dulce. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo eso es necesario que esté en el río. Pero como lo hemos modificado, pues no está. Y entonces todo lo demás sufre. Y tampoco he querido dejar al margen los murciélagos. En España hay 28 especies diferentes de murciélagos, que viven de todos estos, de los macroinvertebrados. Y viven gracias a que hay árboles antiguos en la vegetación de ribera. No todos están en los ríos, alguno está especializado y tal, pero tampoco se les da importancia, y son nada menos que 28 especies diferentes. En el Valle del Ebro habrá 24 o 25. Algo está ocurriendo por aquí. Bien, esto tiene gracia. Mira, los primos de Batman que luchan contra la mosca negra. Mira, esto no son murciélagos. Parecen murciélagos. Son zorros voladores, son así de grandes. Y no comen ninguno de ellos insecto. Han tirado de internet y han puesto, para decir cositas de los murciélagos europeos, o en este caso del Valle del Ebro, han puesto, perdonémoslos, fotografías
de zorros voladores, es decir, del hemisferio sur. ¿De acuerdo? Lo he puesto por eso, porque me ha llamado la atención. Digo, y estos no son comedores de insectos, estos comen polen, fruta. Pero bueno, ahí están. Fauna del Ebro. ¿Qué os voy a decir del castor europeo? Se introdujo en el 2003, ya sabéis bastante de ello. El galápago europeo, a ese le va fatal, a ese le va fatal. Precisamente como hemos hecho tantos cambios, le hemos quitado tanta vegetación, pues el último muestreo que hicimos en La Rioja de todos los galápagos europeos que había a lo largo del Ebro en La Rioja, solo había 6. Solo quedaban 6 galápagos europeos. Cuando antes, según manifestaciones en los Sotos del Ebro, del vaquero, con el que yo he hablado varias veces, que pastoreaba las vacas sueltas que tenía por allá por los Sotos del Ebro, y que las sigue teniendo, las tenía sueltas, iba en barca plana, y dice, y saltaban al agua cientos y cientos y cientos de galápagos, quedan 6. ¿De acuerdo? La rata de agua, ¿qué deciros? Pues ha perdido el 50% de su población. Antes, en tiempos de la posguerra, se comía. Es tan buena como el conejo. Es así, se llama rata de agua, pero es un topillo. Y bueno, a unas que les va muy bien, a ciertas aves. Esta consecución de escalones, de aguas lentas en vez de aguas rápidas, de aguas que se calientan, de aguas sin sombra y tal y cual, les viene muy bien a los cormoranes, que empezaron a aparecer los pajarólogos compañeros años 80, antes no aparecían. Ahora ya tenemos cormoranes, y lo mismo ocurría con las llamadas garzas, unas más, otras menos, pero todas les va bien. Gracias a la construcción de azudes, embalses, el incremento de especies exóticas, por ejemplo el alburno, no hacen más que comer alburnos, y que también han dejado de cazarse. ¿De acuerdo? Todo eso ha propiciado que las ardeidas, que así se llaman, las garzas, hayan ido a más. No todo va a ser negativo. A los que sí que les fue muy mal son los peces migradores. Allá por el siglo XIV, por ahí, cuando antes del recrecimiento de la presa de Serta, ¿os acordáis? Empezaron a Serta, Tibenis, ¿os acordáis? Tarragona, abajo, ¿vale? Sí, lo mencioné antes. Pues cuando recrecieron por segunda vez la presa de Serta, entre la pesca y tal, pues desapareció. Subía, y se sabe que subía porque aquí había un coto real, no me acuerdo de qué rey, un coto real de esturiones, a la altura de Tudela, y lo lógico es que también subieran hasta La Rioja. Ese coto real es del siglo XIII. Luego había esturiones, y si había cotos reales, que había muchos. De hecho, si os vais a Tudela y miráis el escudo de la ciudad, es un esturión. Es un esturión. ¿De acuerdo? Entonces, a los peces migradores, el esturión, el sábalo, que quizá no hayáis oído hablar, no tiene que ver nada con el domingo, el sábalo. ¿De acuerdo? Es para los que se están durmiendo. No tiene que ver nada con el domingo. El sábalo. La saboga, son muy parecidos, sábalo y saboga. Y, por supuesto, una que es de muy buena carne, que parece una anguila, pero no. Es un pez parásito que vive de los peces grandes y que es la lamprea marina, ¿vale? Petromizon. Pues a eso les ha ido muy mal con todo esto que les hemos hecho. Aquí tenéis los porcentajes. Si queréis lo leemos y así simplifico, porque son 5 ya. Bueno, cuando queráis lo dejamos,
No me va a costar mucho, pero cuando queráis lo dejamos. Nos quedamos sin peces autóctonos. Los humanos hemos reducido las áreas originales de distribución de los peces nativos del río Ebro una media del 63% en los últimos 50 años. Y ya hemos extinguido 5. 4 de ellos ya hemos visto ahí ahora mismo. El otro que hemos extinguido, el Ebro, es la colmilleja, que es un pececito así. El mayor acortamiento se ha producido ¿dónde? Donde más intervenido está, en el Ebro medio, y donde menos acortamiento de sus áreas de distribución es en el Alto Ebro. ¿Por qué? Porque baja, acordaos de lo que decía el profesor el otro día, porque baja encajonado y ahí no pueden llegar los cultivos, tal, simplemente, bueno, pues hemos hecho muchas presas, pero bueno. Es decir, todas las leyes y medidas tomadas hasta la fecha no han frenado el creciente deterioro piscícola del Ebro. 25 de las 27 especies nativas tienen poblaciones en regresión o han desaparecido. En estos momentos, los únicos que guardan sus áreas de distribución en el Ebro originales son el barbo de Graels, el barbo, el que conocemos aquí, y la madrilla. No, la madrilla tampoco, el barbo, por poquito. Pero los hemos hecho, vamos a ver, tenían pisos de 100 metros cuadrados y los estamos haciendo vivir en pisos de 37, ¿no? 63, sí, 37 metros cuadrados. ¿De acuerdo? He hecho bien la cuenta. Mal, ¿no? Ahí tenéis los porcentajes en un estudio que hemos hecho mi sobrino y yo, que saldrá publicado dentro de poco, de la pérdida de hábitat que han tenido cada una de las especies del Ebro. Y por fin llegamos a la fauna del delta del Ebro. Eso es diferente. Eso es diferente. La fauna del delta del Ebro tiene una característica que no tiene el resto del Ebro, que es que el medio marino, es decir, las aguas salobres se mezclan con las dulces, ¿no? Y claro, nada menos que ahí, si contamos las especies marinas y medio marinas y tal y cual, llegamos a una biodiversidad no de 27, como he dicho antes, sino de 50. Y sin embargo tenemos una serie de joyas que todavía quedan, de las que, por ejemplo, el fartet, que es un cacharrito así, solo nos queda el 72%, perdón, ha perdido el 72%. Del samaruk solo nos queda el 1%. Del espinoso, el 2%. Y de la aguja de río, pues fijaros, ahí las cuadrículas rojas son el área potencial y las verdes son donde están. Esto es lo que hemos hecho con el delta del Ebro, que forma parte del Ebro. Sin embargo, las aves en el delta del Ebro, volvemos otra vez, las aves, vamos a ver, ¿por qué sobreviven muchas de ellas y otras no? Pues porque muchas de ellas tienen una capacidad de vuelo, bueno, casi todas, pero una capacidad de vuelo que les permite ir, venir, tal, y buscar los mejores sitios. Los peces están cautivos en el cauce, y las almejas y los... Sí, las almejas, esos dos ejemplos me sirven. Están cautivos en el río. Si no guardan las características del río, evidentemente se mueren, ¿no? Bueno, y ahí tenemos el charrán patinegro, como curiosidades que no vamos a ver en otros sitios, ¿no? El charrán patinegro, que lo podéis buscar en internet a ver lo que es, la gaviota de Audouin, la garcilla cangrejera, eso es un fumarel cariblanco, los flamencos, son muy vistosos y tal, todo eso está. Y también la gaviota picofina, el morito, el ave toro, el tarro blanco, la canastera, todo esto se reúne gracias a que existe un delta, y nada menos que en las zonas en los años de mejor invernada superan los 300.000 aves que hibernan ahí. ¿De acuerdo? Y luego otra característica del Ebro,
que es un corredor, además de ser un corredor ecológico, es un corredor migratorio. Es una maravilla, no sé si os ha tocado alguna vez, ver cómo pesca el águila pescadora en el Ebro. Es una maravilla, vais a los Sotos de Alfaro y raro es cuando está migrando que no veamos una, ¿verdad, Andrés? Raro es que no veamos una. O que no estén pasando la noche las grullas, o de vez en cuando ver un grupo de cigüeña negra. Entonces, el Ebro también tiene su importancia en la migración de las aves. Así que hasta aquí he llegado. Muchas gracias por escucharme. Aquí estábamos mi amigo Eduardo y yo, gran fotógrafo, fotografiando peces fraile. Ya no hago esas cosas. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta y si no, pues nos vamos todos a cenar. Ya, mira, dos que se han aburrido, compañeros de toda la vida. No tenéis vergüenza. A ver, espera hasta el final. Yo quería preguntar si me corresponde a intervenir o están detrás. Por el siluro. El siluro. Sí. No lo he mencionado. Si puede abundar un poquito más en el tema del siluro. ¿En qué sentido abundamos? Pues en sentido, bueno, pues que se introdujo en el 74. Bueno, ya sabes más que yo. Bueno, dicen bien. Pero es especie invasora, claro. Hombre, claro. Pero ¿hasta qué punto es perjudicial? ¿Qué pues es que es voraz? Que mide hasta 5 metros, pero ¿podría ampliar un poquitín más sobre el siluro? Gracias. Bueno, es que es capaz de comer de todo. Llega hasta los 200 kilos, los ejemplares mayores, incluso hay alguno. Y cuando son pequeños, comen cosas pequeñas. Y mucho, porque tienen que crecer mucho. ¿Por qué vino aquí? Eso lo sabes ya. No, de biólogo no tenía nada. De biólogo no tenía nada. Vale, pues ese pretendido biólogo alemán, lo que estaba interesado era en pescar. Y lo trajo a Mequinenza precisamente para montar una escuela de pesca. En el año 74 trajo no sé cuántos ejemplares de Strangis, porque quería pescar en Mequinenza. Pero ¿qué es lo que ocurre con cada una de las especies que introducimos? Me da lo mismo que sea el siluro, que es muy voraz y come de todo y es capaz de vivir en todos los sitios, salvo en los ríos con pendiente. Lo mismo ha ocurrido pues, con otras especies, por ejemplo el cangrejo rojo, que tampoco es capaz de... Pero ¿por qué hay siluros en el Ebro? No solamente porque lo han metido, sino porque hay mequinenzas, porque hay embalses, porque el Ebro ya no es una pendiente, ya es una sucesión de escalones, de estanques. El siluro necesita aguas tranquilas, no le importa que no estén frescas. Y entonces hemos favorecido con todos nuestros artilugios la vida del siluro. Y no solamente eso, sino que se ha encontrado en un principio con nuestros peces autóctonos. Barbos, tal. ¿Vale? Y ahora, con todos los que hemos introducido, luciopercas, perca americana, tencas, qué sé yo, peces gato, black bass, todo. Entonces, claro, es voraz. Hemos metido una cosa por cuestiones estrictamente económicas. Alguien ha dicho deportivas, un poco de deporte ahí. Económicas. Quería forrarse y se ha forrado. Y así estamos. Y así hemos hecho un poquito con todo. La administración también tiene la culpa. Por ejemplo, durante muchos años ha estado metiendo lucios donde no debía. Lucios, que es otro depredador.
otro charco iris o tal y cual. Lo he hecho hasta yo. Me arrepiento. Has hablado de mitad para abajo y de mitad para arriba, ¿calculas que contaminen la papelera del Ebro? Sí, hombre, podríamos poner muchos ejemplos, sí. Logroño. Es un gran contaminador. Sí, hombre, claro, sí. Ahora menos porque tiene otro tipo de pero bueno, sí, mucho. Pelotones de espuma. Claro, claro. Sí, forma parte de lo que estamos hablando, ¿no? Y en la Fanusi tenían cosas de decantación, para decantar lo que sí, ellos... echaban. y todo Sí, pero no la limpiaban, seguro. Uno me dijo que devolvían el agua más limpia de lo que entraba. Normal, normal. Si le pagan, lo lógico es que diga eso. Eso es lo que decía, yo no me la acabo de creer. Tenían su propia depuradora de agua. Seguro, pero ya ves que no son perfectas. Más cositas. Luego el caballito de mar, o el caballito del diablo, o la libélula, que Sí. también se llama libélula. En Sí. el pueblo yo he visto el río Leza arriba, Sí, he visto todavía algún caballito del diablo. sí, bueno, yo solo he hablado del Ebro. Caballito. A mí me gusta llamarles caballito de agua, Sí. más que caballito del diablo. No sé qué es lo más correcto, si del diablo o de agua. No, es más correcto, bueno, es igual de correcto. Del sur o sea, de la mitad sur de España le llaman caballitos de agua, caballitos de San Pedro, no sé qué, pero en el norte le llamamos, por eso de las brujas y tal, les llamamos caballitos del diablo. A mí me gusta más llamarles caballitos de agua. A mí. Y a Andrés. ¿Qué opinión tienes sobre la depuradora de Logroño y qué podría mejorarse? Vamos a ver, la depuradora, no estoy al tanto de lo que hace la depuradora, de verdad que no estoy al tanto. Pero en principio está bien, está muy bien la depuradora de Logroño, cualquier depuradora está muy bien porque a pesar de que no quite todo, pues quita cosas. Es mejor quitar cosas, aunque no lo quite todo, que dejarlo. Luego, de la depuradora de Logroño o la de Zaragoza me da lo mismo. Esta además tiene algo que a mí no me gusta mucho, pero dicen que está muy bien, que es que utiliza los fangos luego en la agricultura. Claro, esos fangos ¿qué tienen? ¿Qué se echa a la agricultura? Pero bueno, bien, lo hacen así porque dicen que es mucho más sostenible, no sé qué, no sé cuántos. Pero yo no quiero criticar la depuradora del Ebro, o sea, de Logroño, ni ninguna. Son necesarias, simplemente son imperfectas, no llegan a depurarlo todo. Y en vez de causar, como he dicho, enfermedades letales súbitas, producen enfermedades subletales. Es decir, no lo ves, pero o no procrean, o no saben esconderse bien, o tal y cual. Claro, tú imagínate todo lo que llevan. Pero hay que tengan una generación de depuradoras mejores que podría implantarse aquí. Vamos a ver, lo que hay que implantar... Vamos a ver. ¿Alguna vamos a ver. ciudad que sea ejemplo y que pudiera ser de referencia para imitarla? No lo he estudiado, ya lo siento, no lo he estudiado. Lo que sí sé es que hay más tratamientos. La depuradora de Logroño tiene 3 tratamientos. Pues se le podría poner un 4º tratamiento que sirva para matar suele ser con láser y cosas de estas. Electrolisis también, sí. Bueno, electrolisis no, porque nos quedaríamos sin agua. Si hacemos electrolisis, nos quedamos sin agua. Bien, no, corriente eléctrica. Bueno, hay algún procedimiento. Eso se utiliza cuando se van en ciclo cerrado, cuando se va a cultivar con esas aguas de residuos. Tal. Se pueden implementar, yo no lo sé, pero estoy seguro que se pueden implementar. Simplemente, en vez de costarnos 100, a lo mejor nos costaba 300. Invertir en ecología es muy bueno a largo plazo, pero
muy caro a corto. Es así. Es una ley. Entonces, ¿que se podría mejorar? Sí. Sí, todas. Pero son necesarias y está muy bien que se hagan. No sé cómo, no soy técnico en depuradoras. Yo he venido aquí hoy como defensor de los animales. Me he puesto la capa. Dime. A ver, dos cuestiones. En la garajera imagino que los peces no los ha metido un alemán, los habrá metido alguien con determinados criterios. Sí. Y la segunda es, con todo este panorama tan desolador que nos has planteado de cómo agua hasta el delta casi llega a veneno. Sí. ¿Está estudiado en qué medida les afectan a las especies que van allí todos los años? ¿Han disminuido? ¿Se ha detectado que a determinadas especies les ha afectado? ¿O comen ¿Te refieres a las aves? A las aves, evidentemente. La cadena trófica va aumentando, claro, llega allí con todo ese panorama que nos presentas, dice, casi están comiendo veneno al final. Hombre, están comiendo veneno, pero volvemos otra vez a las enfermedades subletales. Tú no lo vas a ver. No sabes de qué han muerto, pero tendrán como mínimo una vida más corta, una esperanza de vida más corta, como mínimo. No todas, evidentemente, pero sí, como mínimo eso. Sí. Y sobre las especies nidificantes, pues yo no me lo sé muy bien, pero algunas habrán bajado, evidentemente. Sin embargo, otras pues habrán subido. Y todas tienen fluctuaciones, depende de cómo haya ido la campaña del arroz, pues hay más o menos agua, hay más o menos comida, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por poner algo, por decir que sea algo. El morito, ¿sabe lo que es el morito? Es un bicho alado, con una cigüeña pequeñita, con un pico curvo y muy negro. ¿De acuerdo? Lo he puesto por ahí, el morito. ¿De acuerdo? Pues el morito. El morito han visto que se está nutriendo de los caracoles manzana. No es que coma muchos, porque no ha podido con la plaga, pero bueno, se nutre. La nutria, por ejemplo, que tuvo unos años muy malo, en cuanto empezamos a depurar las aguas, y a eso de los años 80 apareció el cangrejo americano, pues le ha ido muy bien, a la nutria le ha ido muy bien. Y ahora hay mucha nutria. Cuando digo mucha nutria, no como antes, pero comparado con los años 60, 70, hay mucha nutria, porque vive del cangrejo. El castor es invasor. El castor, vamos a ver, lo último, no sé si ha venido César o no, que es el que más sabe de esto. Lo último que sabemos es que allá por el siglo II es la única nota fidedigna que se puede decir de que había castores en el Ebro. No sé qué manuscrito, no estoy al tanto de las siglo II, por ahí. Lo que estos demostraron en un artículo que hicieron es que todas las demás citas hasta el siglo XVI que se hablaba de castor, que no eran reales. Entonces, pues es muy posible que el castor lleve 1800 años sin estar aquí. Entonces joder, una cuadrilla. Que una cuadrilla vive en grupos familiares. Sí, ¿qué me decías? Sí, cuando necesitan hacerlas las hacen y si no, excavan unas cuevas. Ahora ya se han distribuido por, no sé si he puesto el mapa por ahí. El Gualdeza, el Alhama, el Aragón, el todo. Dime. Hombre, claro, la inmensa mayoría de las especies invasoras
Te voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, la gambusia. La gambusia, que es una cosita aquí, así. La gambusia se trajo al delta del Ebro para que se comiera los mosquitos que producen el paludismo, las larvas de los mosquitos. Pero luego se ha extendido por los lados. Y entonces, bueno, pues sirve un poco de alimento para todos, la gambusia. Pero hay otros muchos, pues por ejemplo, el que hemos hablado antes, que se han traído el lucio, la percasol, bueno, la percasol sería otra cosa, el black bass, lucio, black bass, ¿qué más? La lucioperca, bueno, todos estos son depredadores que se han traído exclusivamente para divertir a la gente que va a pescar, para divertir a los pescadores. Ah, las plantas, no te había entendido. O sea, invasoras vegetales. Pues, hombre, lo afectan mucho, le quitan luz, le quitan oxígeno, todo lo que te puedas imaginar. Sí, sí, claro. Dime. Sí. ¿Dónde pondrías tú la voluntad política que crees que hay para que quede variada o revertida no, pero variada la situación dramática a la que han llegado los ecosistemas fluviales? Porque yo, por ejemplo, alucino, ya que mencionó la Grajera antes, que se esté consintiendo por parte institucional la convivencia de anátidas de granja junto con las especies silvestres. Pues vamos a ver, en todos los gobiernos, y cuando digo todos los gobiernos, es decir, municipales, hablamos primero de España, municipales, autonómicos, estatal, nos vamos, qué sé yo, a los cantones suizos, nos vamos a, qué sé yo, a la Rusia de Putin. La voluntad de cambiar la protección de los ríos es cero. Es cero. Los ríos solamente nos aportan agua y no sé qué y no sé cuántos, para aquí y para allá, Y lo demás es todo, desde mi punto de vista, literatura. Literatura. Con eso no quiero decir que sean culpables de nada. Es que cuando hemos hecho una ciudad en el siglo XII, a las orillas del río, soportando crecidas, y luego del casco viejo hemos pasado al casco nuevo y no sé qué, no sé cuántos, tal, no se le puede pedir de la noche a la mañana a nadie que retranquee el espacio, que es lo primero que hay que darle a los ríos, libertad, como en Madrid, pero de verdad, libertad, ¿de acuerdo? Sin cañas, pero libertad, ¿de acuerdo? Entonces, para moverse, para hacer sus socavones, para las crecidas, decía el otro día, me hubiera gustado que hubierais estado escuchando al profesor Ollero. Decía, las crecidas son necesarias en los ríos. Y la vegetación es necesaria para que no, frenen esas crecidas. Entonces, bueno, voluntad. Es que la inercia de todos estos siglos es tan grande que yo comprendo a los políticos. Si tú tienes 8.000 pescadores que hay en La Rioja diciendo que repuebles con trucha arcoiris, repueblas. Y si tú no quieres, te relevan. Me ha ocurrido a mí. Luego tienen más poder los lobbies que el sentido común. Totalmente. Bueno, es que el sentido común, defíneme. El sentido común. Sentido común para unos es decir, coño, tenemos el Ebro, joder, la cantidad de hectómetros cúbicos que tiramos al mar. Ese es el sentido común para unos. Para otros es decir, no se tira ni un gramo de agua al mar. Los mares necesitan los ríos para que tengan sus sales, sus materias orgánicas y tal. ¿Me explico? Es una visión diferente
diferente, totalmente diferente, que va en contra de los miles y miles y miles de años que llevamos de civilización. Simplemente que nos ha tocado vivir en un momento en el que ya sabemos que el mundo es finito. Los problemas del primer mundo, ya te he dicho, pero esto mismo, qué sé yo, en Gabón, tienen este problema, mucho menos acuiciado. Últimamente he estado en Australia. ¿En Australia tienen este problema? Sí, pero como es tan grande aquello, tiran para adelante. No sé si te he contestado. Hola. ¿Cómo está hoy el tema del mejillón cebra en el Ebro? Mejillón cebra en el Ebro ha causado menos problemas de los pensados. Sí, ahora el gran problema está en la almeja china. La almeja china, si uno se hace un paseo, cuidado, no se caiga, si da un paseo por debajo de la presa de la central hidroeléctrica del Ebro, verá cómo está tapizado de conchas de almejas chinas. Se han recontado en determinados sitios aglomeraciones de hasta 2.000 ejemplares de almeja china en el suelo, en el fondo, por metro cuadrado. No puede vivir otra cosa más que la almeja china. Sin embargo, esos tapones que iban a hacer el mejillón chino, con eso no quiero decir que no haya que hacer nada contra el mejillón chino, o sea, contra el mejillón cebra. No lo quiero decir, no, hay que luchar lo que se pueda. Para que es un partido, yo soy pesimista, pero bueno, bien, hay que luchar lo que se pueda, pero no ha producido los daños, hoy por hoy, los daños que se esperaban en él. Pero, sin embargo, no se habló nunca de la chirla china esta y ¡puf! Tremendo. Gracias. No sé si se pueden comer o no, yo no me las como porque están en el Ebro. No tengo ni idea. Señores. Bueno, pues si no hay más preguntas, despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias.